Bien, jóvenes, como platicamos, vamos a hablar un poquito sobre electrocardiografía, pero para esto tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los principios básicos de la despolarización, de los canales de membrana, de los tipos de transportadores, de los canales iónicos principalmente, y recordarnos, esto solo se lo estoy diciendo muy brevemente, recordarnos acerca de que existen diferentes tipos de canales iónicos transmembrana, que algunos de estos son canales dependientes de voltaje, etcétera, etcétera. Todo esto usted lo puede revisar en su bibliografía, principalmente en la fisiología de Guyton, que tiene lo básico, lo esencial de esto. Y hablando de los canales iónicos y que son dependientes de voltaje, usted se ha de acordar que estos canales se abren para dar paso a la entrada de sodio y después de esto a la salida de potasio por otros canales, porque tiene que acordarse que hay canales rápidos de sodio, canales lentos de sodio, canales de potasio lentos. Todo esto estamos hablando dentro de la célula. Yo hablo muy escuetamente de esto porque yo tengo entendido que esto es fisiología básica y usted ya ganó fisiología y esta competencia tiene que estar adquirida. Entonces, en la membrana muscular, en la membrana del músculo cardíaco, usted va a encontrar canales de sodio y potasio, que son los principalmente implicados junto con los canales de calcio en la contracción muscular. No voy a hablar precisamente ahorita de la contracción del músculo cardíaco, sino voy a hablar de la despolarización del músculo cardíaco que lleva a la contracción del músculo cardíaco por la entrada de iones de calcio que llegan a las cisternas y activan la troponina, la miosina, etcétera, etcétera. Le repito, de esto no estoy hablándole, quiero hablarle principalmente de la despolarización de la membrana miocárdica, de los cardiomiocitos. Entonces, cuando ocurre una despolarización en la membrana miocárdica, es debido a que viene un electrón saltando. Esto es una corriente eléctrica, es un gradiente eléctrico, el cual golpea canales principalmente de sodio y esto les da un cambio conformacional que permite la entrada de sodio adentro de la célula y aparte de esto la activación de los canales de potasio que permite la salida de iones de potasio. ¿Qué es lo que sucede con esto? Se produce un gradiente eléctrico. ¿Qué es esto? Que si la polaridad en reposo de la membrana cardíaca es positiva afuera y negativa adentro, con la entrada del sodio y la salida del potasio, esta polaridad se invierte y el gradiente eléctrico se vuelve negativo en el exterior de la membrana y positivo en el interior de la membrana. Para esto son conceptos básicos de electricidad. Usted tiene que entender que lo que está sucediendo en realidad acá es que usted está viendo un electrón. De ahí viene la palabra electricidad, que está corriendo sobre una membrana. Tenemos la analogía de los cables eléctricos en los cuales un electrón va corriendo sobre la superficie del cobre que está dentro de los cables eléctricos y va generando energía eléctrica. Este electrón golpea átomos y estos átomos sacan otro electrón de su órbita para que la electricidad vaya corriendo. Entonces, el mismo principio es acá, solo que no sobre un cable eléctrico, sino sobre una membrana. La electricidad del gradiente eléctrico no es nada más y nada menos que un electrón que se va moviendo sobre la superficie de la membrana con una dirección. Ok, así a muy grandes rasgos. Este electrón que va corriendo sobre la membrana lleva una dirección. Y cuando nosotros ponemos un aparato, un galvanómetro, un aparato que me mide la intensidad de la electricidad, un aparato que me mide cómo se van acercando los electrones hacia él,
Cuando el electrón se va acercando hacia el galvanómetro, hacia este este aparato que mide la electricidad en milivoltios, que es el principio básico del electrocardiógrafo, entonces cuando se va acercando el electrón hacia el galvanómetro, la onda que forma ya en el trazado del papel es una onda positiva. Y si vemos, aquí tenemos ahora el galvanómetro y un electrón que se va alejando del galvanómetro, entonces la onda es negativa. Aquí yo les pongo la imagen, el esquema de un corazón donde está el nodo sinoauricular, que es el que genera el impulso eléctrico en el corazón. Y de aquí, si nosotros el electrón que se generó dentro de el nodo sinoauricular, el impulso eléctrico, el gradiente eléctrico va corriendo hacia el electrocardiógrafo, que viene a ser el galvanómetro, entonces la onda que va a tener es positiva. Y cuando se aleja del galvanómetro esta corriente eléctrica, la onda va a ser negativa. Cuando veamos las derivaciones, creo que vamos a entender un poquito más esto. Lo que yo quiero que le quede claro ahorita es que lo que mide el galvanómetro, el electrocardiógrafo, es cómo un electrón se acerca hacia el aparato o cómo el electrón se aleja desde el aparato. Si se aleja, produce una onda positiva. Perdón, si se acerca produce una onda positiva y si se aleja del galvanómetro produce una onda negativa. El impulso eléctrico, le repito, se genera en el nodo sinoauricular dentro del corazón y de aquí va corriendo hacia el electrocardiógrafo, que es el galvanómetro, o se va alejando de él dando ondas positivas y ondas negativas. Abajo yo le pongo una onda de despolarización de un miocardiocito en el cual la entrada de sodio y la salida de calcio produce una despolarización que va aumentando hasta llegar un momento en que entran en juego los iones de calcio que entran dentro del miocardiocito a través de la membrana por los túbulos T, y esto hace que el impulso eléctrico dure un poco más de tiempo, y esto es lo que se llama una meseta, diferente a los potenciales eléctricos de membrana de los músculos estriados, en el cual no tienen meseta sino es una espiga. Entonces aquí esto se llama meseta y es por la entrada de los iones de calcio, y después de esto empieza a salir sodio y a entrar potasio, y lo que hace que la fibra miocárdica, la célula miocárdica se repolarice. Esto se lo estoy diciendo es a grandes rasgos, es fisiología básica. Yo necesito que usted lo revise en su fisiología de Goito. Ok, muy bien. Cuando tenemos esto y hablamos de la electricidad dentro del corazón, nosotros vamos a tener que el corazón tiene una planta eléctrica, un generador eléctrico que se llama el nodo sinoauricular, el cual se encuentra en la aurícula derecha, en la base de la entrada de la vena cava superior. Ahí se encuentra un conjunto de células especializadas que son las que producen el impulso eléctrico dentro del corazón. Este nodo sinoauricular, las membranas de este componente del corazón, tienen dos características. Primero, no se contrae, no es contráctil. Segundo, sus membranas son sumamente permeables al sodio y esta permeabilidad les permite ser autoexcitables. Yo aquí abajo les pongo una gráfica de este tipo de despolarización. Si usted mira acá, en esta línea verde viene el potencial, no el potencial de acción, sino viene después de la repolarización, viene la línea basal, aquí está sin actividad, y por la permeabilidad del sodio empieza a entrar dentro de las células del nodo sinoauricular, empieza a entrar potasio. Eso hace que poco a poco el potencial de membrana cambie hasta llegar a un nivel que son menos 40 milivoltios, que en las ediciones antes de la
fisiología de Goiton le dan un nombre y le ponen el nombre de potencial liminal. Cuando llega a ese punto, los receptores de membrana, los canales de sodio dependientes de voltaje se abren, se necesitan menos 40 milivoltios para que tengan un cambio conformacional y dejan entrar a potasio, se abren los canales, dejan entrar sodio y se abren los canales de potasio y entonces empieza una despolarización en espiga hasta llegar a los menos 90 milivoltios. Después de esto se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio. Después de esto empieza a entrar nuevamente, empieza a salir sodio de la célula, entra potasio y empieza a disminuir la curva y la electronegatividad se viene para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos electrones caminando sobre la membrana del nodo sinoauricular. Entonces, así es como un nodo sinoauricular que es autoexcitable por su permeabilidad al sodio hace que con cierta regularidad, entre 60 y 80 veces por minuto, el nodo sinoauricular forme una descarga eléctrica, una descarga de electrones que empiezan su camino primeramente por las fibras internodales hacia las aurículas, las fibras internodales. Después de esto, baja por un haz al nodo sinoauricular, perdón, al nodo aurículo-ventricular, ahí lo tiene escrito, donde este tiene una característica. Las membranas de las células del nodo auricular son resistentes a la permeabilidad de los electrones, de los átomos de sodio y de potasio. Su permeabilidad es baja, al revés que la del nodo sinoauricular, y eso hace que haya un retraso en la conducción del impulso eléctrico que varía de 0.16 a 0.20 milisegundos, que en el electrocardiograma es lo que nosotros conocemos como el intervalo PR. Después de acá, de sufrir ese retraso, entonces el impulso eléctrico viaja por el haz de His y se va por la rama izquierda y por la rama derecha. ¿Por qué es este retraso? Simple y sencillamente para dar tiempo a que las aurículas vacíen su contenido hacia un ventrículo que no se está contrayendo, para que las aurículas cumplan su función que se llama de cebado, o sea, de llenar a los ventrículos para que estos después se puedan contraer y expulsar la sangre, ya sea hacia los pulmones o hacia la circulación general, dependiendo si es ventrículo derecho o es ventrículo izquierdo. Entonces, la función del nodo aurículo ventricular es hacer que las aurículas cumplan su función de cebado. Y después de esto viaja los electrones, el potencial eléctrico viaja por el haz de His para que se contraigan los ventrículos izquierdo y derecho para el ciclo cardíaco, que vamos a hacer un pequeño repaso después, ahorita que vamos a ver insuficiencia cardíaca y miocardiopatías. Ok, muy bien. Entonces allí se produce, allí se distribuye el impulso eléctrico. Se produce en el nodo sinoauricular, se distribuye el impulso eléctrico hacia las aurículas por las fibras internodales, se va hacia el nodo aurículo ventricular donde sufre un retraso de 0.16 a 0.20 milisegundos y después de esto corre por el haz de His hacia los ventrículos para que estos puedan contraerse. Muy bien. Ok. Entonces ya tenemos un ente capaz de generar electricidad. Y ya tengo un galvanómetro, un aparato que me va a medir hacia dónde va este impulso eléctrico. Solo déjeme ver si esta es la última diapositiva, porque yo necesito de esto para que vaya entendiendo. Entonces, fíjese bien. Como son electrones que van corriendo, estos electrones van a caminar sobre la superficie de otras membranas celulares y se va a transmitir como toda electricidad. Si usted hace un experimento, no le recomiendo hacerlo, y mete un par de ganchitos dentro de donde usted enchufa sus aparatos eléctricos, si usted los une y los toca y los agarra y
con su otra mano toca a su compañero, usted va a ser conductor, pero el electrón va a viajar, los electrones, la electricidad, el flujo de electrones va a viajar a través de usted, va a pasar por su mano y va a llegar hacia su compañero y él sí va a sentir la descarga eléctrica porque allí está confluyendo la carga de electrones que usted está llevando. Lo mismo es con el corazón, se genera un impulso eléctrico, aunque sea muy pequeño, pero los electrones buscan por dónde salir, buscan la tierra, son atraídos por fuerzas electromagnéticas externas hacia el cuerpo. Entonces, el electrón viaja del corazón hacia el hombro derecho y del hombro derecho viaja en línea recta hacia el galvanómetro, el cual yo lo tengo conectado a las diferentes nodos que usted tiene conectado al cuerpo del paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta electricidad que empezó aquí en el nodo auricular viaja hacia el hombro derecho y de ahí viaja en línea recta hacia el galvanómetro. Esa es una derivación que se llama D1. Y obviamente me va a estar midiendo a la vez que me mide cómo corre la electricidad, me está viendo cómo corre sobre el corazón hacia el galvanómetro. Después de esto, este mismo impulso eléctrico, como se le puso una tierra en el pie al paciente, va también a derivar una serie de electrones que van a correr hacia la tierra, hacia donde tiene un puerto de tierra y en una línea recta. Ok, esto es D3. Y parte de los electrones que viajaron hacia el hombro izquierdo van a viajar hacia la misma tierra en esta dirección y eso es lo que se llama D2. Derivación 1, derivación 2, derivación 3. Esto es lo que se llama el triángulo de Beethoven, que fue el que descubrió esto. Ahora bien, estas medidas las voy a tener yo dentro del electrocardiógrafo y me las va a separar y entonces yo voy a ver dentro del electrocardiógrafo de 1, de 2, de 3. ¿Qué es esto? Se llama el triángulo de Beethoven y me mide vectores. Ahí es donde usted tiene que acordarse de física básica, que es un vector o un objeto que está corriendo hacia una dirección. Entonces, como va corriendo hacia el eh, galvanómetro, entonces va a ser bastante positivo. D2 va a ir corriendo hacia el galvanómetro y D3 va a ir corriendo hacia el galvanómetro, no se van alejando. Muy bien. Ahora bien, usted va de estas derivaciones del triángulo de Beethoven se llaman derivaciones estándar y son de 1, de 2, de 3 y después de esto va a tener las derivaciones ABR, ABL y ABF, empezando por ABL. ¿Cómo mide esto? Usted tiene la electricidad que se está produciendo en el nodo sinoauricular. Entonces, lo que el galvanómetro me va a medir es cómo esta electricidad de aquí corre hacia el hombro izquierdo. Por eso se llama ABL. Arm de brazo, vector de vector, left de izquierda. El vector del brazo izquierdo, eso quiere decir ABL en sus siglas en inglés. Entonces se va acercando hacia el galvanómetro. La onda es positiva. Usted va a tener ABR. ABR, desde donde se genera el impulso eléctrico, que es el nodo sinoauricular, va a correr hacia el hombro derecho, pero se va alejando de el hombro del galvanómetro. Entonces va alejándose hacia allá. Aquí lo estaba midiendo usted acercándose al electrodo. Aquí lo está viendo alejándose del electrodo. Entonces, esta derivación ABR, Arm Vector Right, vector del brazo derecho. Eso quiere decir ABR va corriendo en dirección contraria a donde se encuentra la medida del galvanómetro. Entonces, por eso es que siempre ABR es negativo, porque acuérdese que aquellos electrones que se van alejando del galvanómetro me dan ondas negativas. Y del mismo modo, aquí está el nodo sinoauricular y usted tiene un sensor acá que va a ver cómo se acerca la electricidad, cómo se acercan los electrones, cómo va corriendo la despolarización hacia este vector y usted tiene aquí la derivación ABF, que es la derivación del pie.
Vector FOT, ABF, y si le dejaron la A para identificarlas con las otras, para que tuvieran la misma nomenclatura, vector del pie, y se va acercando hacia un electrodo que está sensando hacia dónde. Entonces, usted ya sabe ahora, por esto que se llama triángulo de Beethoven, hacia dónde va D1, que es positiva, D3, D2, que son positivas, ABR, que siempre es negativa, ABL y ABF, que son negativas, positivas en cierta intensidad. Muy bien. Ahora bien, los otros electrodos que usted coloca encima de la caja torácica del paciente son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Esos están encima de la caja torácica y miden la electricidad cómo va del nodo sinoauricular hacia enfrente de la caja torácica, donde están midiendo cómo se acerca el vector, cómo se van acercando los electrones hacia la caja torácica y obviamente hacia el galvanómetro. Entonces, estas son las bases fisiológicas, esto es el triángulo de Beethoven, esto es lo que usted se tiene que más o menos entender. Otra cosa importante, así como va el vector, yo puedo medir cómo va, darme una idea de cómo va corriendo el electrón sobre la superficie cardíaca. Entonces, de 1 a BL y las derivaciones de B1, B2 me van a ver la cara superior y anterior del corazón. D1, ABL, mire dónde está el ABL pasando sobre la aurícula izquierda. Mire cómo D1 atraviesa de donde empieza en la aurícula derecha y va sobre la cara anterior alta del corazón. Y cómo B1 está más o menos en la misma posición. B1, donde está midiendo cómo pasa la electricidad en este sentido. Entonces me miran la cara lateral alta o anterior alta del corazón. Por ejemplo, ABF. ABF va hacia abajo. D3 va hacia abajo, D2 va hacia abajo. Y entonces para poder llegar hacia abajo tiene que atravesar ciertas estructuras y me mide la cara que está pegada al diafragma. Para que esta electricidad, estos electrones lleguen hacia abajo, tienen que pasar el diafragma, lo que ahora se conoce como cara posterior del corazón. Antes se le decía más frecuentemente la cara diafragmática del corazón porque esa parte del ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo están reposando sobre el corazón, la cara diafragmática. Es por eso que D2, D3 y ABF me miden la cara que está pegada al corazón, la cara posterior del corazón, que antes se le decía cara diafragmática. D2, D3 y ABF me está midiendo la electricidad, cómo está corriendo allí dentro del corazón. Entonces son algunas de las cosas que vamos a ir viendo en algunos videos que les voy a mandar, ya videos que seleccioné para poder ir interpretando electrocardiografía, que eso fue lo que quedamos, pero quería primeramente darle lo básico de esto. Y como les repito, lo básico que usted tiene que aprender y ir a revisar es triángulo de Beethoven, la colocación de los electrodos, qué caras miden, el cableado eléctrico, si le podemos dar este nombre, del corazón que empieza, nuevamente le repito, en el nodo sinoauricular, la despolarización, corre hacia las aurículas por las fibras internodales, sufre un retraso antes de llegar a los ventrículos en el nodo aurículo-ventricular y después de esto me mide cómo corre la electricidad dentro de la masa muscular. Acuérdese del nodo sinoauricular, que es autoexcitable y que es el marcapasos del corazón, y para esto tiene que ir a recordar cómo se da la despolarización en el músculo cardíaco.